Pues muy buenos días, medios de comunicación. Muchas gracias al consejero Alejandro Carrasco San Pedro por organizar este tipo de actividades para los medios de comunicación. Pues como ustedes ya saben, el 5 de junio de este año tendremos elecciones para la gubernatura en nuestro estado y el 27 de marzo tendremos, es decir, en 4 semanas celebraremos elecciones extraordinarias en el Distrito 1, en la cabecera de Acatlán de Pérez Figueroa, y en 7 municipios del estado, y me refiero a Santa María Mixtequilla, Reforma de Pineda, Santa María Xadani, Santiago La Hoyaga, Chahuite, Santa Cruz, Jujucotlán y Villa Benito. En el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca reafirmamos nuestra vocación y compromiso democrático con la ciudadanía oaxaqueña para la celebración y organización de elecciones imparciales, independientes, objetivas, apegadas a la legalidad y al principio de certeza, con máxima publicidad conforme al mandato constitucional. También quiero decirles que nos encontramos trabajando fuerte para que estos comicios lleguen a un buen puerto donde la ciudadanía manifieste su voluntad popular, y durante este día mis compañeras y compañeros consejeros electorales, a quienes reconozco su profesionalismo, capacidad, les darán cuenta de todos los avances que tenemos en coordinación también con el Instituto Estatal Electoral. También quiero decirles que esta elección está garantizada por un gran equipo profesional del IEPCO que se ha preparado durante varios años y se mantiene en capacitación constante, y más aún por la gran vocación democrática de la ciudadanía, que el día de la jornada electoral se encuentra al frente de 5,733 mesas directivas de casilla, y en donde más de 36,000 ciudadanas y ciudadanos, nuestras vecinas, vecinos, familias, amigas y amigos, seguramente estarán en una de ellas, y especialmente si su apellido inicia con la letra E. Es un dato muy importante, es que más de 20,000 funcionarias estarán al frente de estas mesas directivas, como ya lo mencioné. Otro dato muy importante es que de las 5 entidades que tenemos procesos electorales para la elección de gobernadoras y gobernadores, Oaxaca ha mostrado un mayor número de solicitudes en cuanto a la intención de voto en el extranjero, ya que del total de las solicitudes de las personas que se han inscrito, el 44% pertenecen a oaxaqueñas y oaxaqueños, y hasta este momento un número aproximado de 3,076 de las más de 7,086 personas que han recibido estas solicitudes respecto a toda la entidad. No me queda más que nuevamente agradecer al maestro Alejandro Carrasco San Pedro como presidente de la Comisión de Comunicación Social. Él está realizando este tipo de actividades con los medios de comunicación, ya que esto implica pues que estamos dando la máxima publicidad a estos comicios, como lo marca en los principios constitucionales a que estamos sujetos, y pues que siempre estamos abiertos a lo que los medios de comunicación puedan querer preguntar respecto a este proceso electoral. Muchas gracias, maestro, y si gusta, pues hacemos de una vez la inauguración, ¿de acuerdo? Bueno, siendo las 11:20 horas del día de hoy, sábado 26 de febrero de 2022, doy por inaugurado este taller con medios de comunicación. Muchas gracias y que sea un éxito. Muchas gracias, presidenta. Pues agradecemos mucho también la participación de integrantes del Consejo General, que pues esta mañana van a exponer algunos temas. Digamos, la mitad de la integración dará algún tema en este primer módulo, y en el segundo módulo pues serán las demás compañeras y compañeros. Sin más, nada más mencionar la dinámica, que será exposiciones de 15 a 20 minutos, 3 temas en este caso. Comenzaría yo con temas que tienen que ver con el calendario electoral, y para lo cual después de estas exposiciones tendremos un espacio con ustedes, por supuesto, para contestar, para tener un espacio de preguntas y respuestas. Por favor, si pudieran poner la primera lámina, la primera presentación, y también recordarles que estas presentaciones se las haremos llegar con mucho gusto, para que tengan toda la información que esta mañana se va a compartir, y tengan, digamos, cualquier dato que se requiera adicional.
Bien, nada más para que, digamos, tengamos el contexto de los procesos electorales que están en curso. Actualmente tenemos un proceso electoral ordinario, que es el de la gobernatura. Todas y todos yo creo que ya están con esta información. Y bueno, yo creo que aquí lo importante es que ustedes puedan saber qué etapas ya hemos pasado y qué es lo que sigue, ¿no? Básicamente darles este contexto de lo que viene para estas elecciones. Y un poquito también les voy a comentar acerca de las elecciones extraordinarias. Si avanzamos, por favor. Bien, solo comentarles que en septiembre del año pasado inició el proceso electoral para la gubernatura y se aprobó un calendario electoral que tiene más de 52 acciones sustantivas para llegar a esta jornada electoral, llegar a los cómputos y tener la certeza de estas elecciones. Varias etapas ya pasaron desde ese momento a ahora. Se las voy a comentar muy brevemente. Una de ellas, por ejemplo, es la fase de las precampañas, que esta ya concluyó. Digamos, esta parte de la precampaña es la parte interna de los partidos políticos, ¿no? En los cuales, pues, quienes estén con intención de ser candidatas y candidatos, pues se dirigen a sus simpatizantes y militantes con estos fines, ¿no? Ya se aprobaron las plataformas electorales que contiene, digamos, las iniciativas, el plan que tienen los partidos políticos para estas elecciones. Se aprobó lo relativo al financiamiento, que también es muy importante, tener cuánto se va a destinar para las campañas, cuál es el tope de gastos de las mismas, es decir, las reglas del juego, ¿no? Todo esto se estuvo haciendo en estos meses. Se aprobaron distintos acuerdos por el Consejo General. También respecto a las candidaturas independientes, tuvimos algunas manifestaciones, un par de manifestaciones de personas que manifestaron contender por una candidatura independiente, pero estas dos personas no cumplieron con los requisitos. Y a raíz de las medidas afirmativas tenemos digamos, la vía independiente indígena y o afromexicana, y respecto a esta todavía, digamos, está abierto algún plazo, ¿no? Entonces, digamos, todavía hay posibilidad respecto a lo que tengamos en lo que sigue, que ahorita les voy a comentar, de que haya alguna candidatura independiente. Eh, Respecto a los consejos distritales, pues son estos consejos, estos órganos de ciudadanas y ciudadanos que se instalan en todos los consejos distritales que están a lo largo de todo el estado. Se instalaron a finales de año y ya ahorita pues están trabajando de manera continua. En algunos casos tienen elecciones extraordinarias y van a tener que llevarlas. Les delegó por parte del Consejo General. Y bueno, también hay algunos temas como la convocatoria de la observación electoral, que bueno, está abierta y que pues esa es también una parte del seguimiento de la ciudadanía a las elecciones. Esto nada más es para que como que tengamos una idea de lo que ya pasó. Y ahora, si pasamos a la próxima lámina, por favor. Y ahora, digamos, ¿qué periodo es el que se le conoce en este periodo en el que estamos? Se le llama intercampaña, que es el periodo precisamente entre las precampañas y las campañas. En este caso será del 11 de febrero al 2 de abril. Y durante esta intercampaña, pues están prohibidos los actos anticipados de campaña. No se pueden realizar actos de proselitismo, no se puede hacer llamados al voto. Y de incurrirse alguna de estos actos, pues esto puede ser sujeto de denuncias ante el instituto y atendido por la Comisión de Quejas y Denuncias del mismo, ¿no? Entonces, esto de manera general para que, digamos, sepamos que este periodo se le conoce como intercampaña y tiene estos efectos, ¿no? Si seguimos, por favor. Ahora sí, ¿qué sigue? Para tener el contexto claro, digamos, las actividades, preguntarán ustedes como qué es lo que viene ahorita, precisamente estos días. En 2 días acaba el mes y empezará el mes de marzo y tiene, digamos, hay tres como cosas muy importantes de este calendario electoral. Del 1 al 15 de marzo, el instituto recibe la solicitud de registro de las candidaturas para estas elecciones a la gubernatura. Es decir, en ese periodo los partidos políticos y las candidaturas, quienes quieran aspirar a una candidatura independiente indígena o afro-mexicana, pueden presentar esta solicitud. El periodo solamente es para presentar la solicitud, del 1 al 15 de marzo. Y después, el instituto tendrá del 16 al 31 de marzo
para analizar toda esta documentación, que cumplan con los requisitos legales y, en su caso, hacer el registro de las candidaturas. Eh, Respecto al voto del extranjero, solamente comentar que pues, en esta ocasión es la segunda vez que habrá voto en el extranjero para elecciones de la gubernatura en Oaxaca. Y en esta ocasión habrá voto extranjero por la vía postal, pero también por la vía electrónica. Entonces, pues esperamos, esto se ha visto ya en los registros de gente que manifiesta que quiere votar del extranjero, han aumentado exponencialmente. En 2016 fueron alrededor de 152 personas y a la fecha son más de 3.600 personas las que han manifestado que desean votar desde el extranjero. Aquí nada más quería yo, porque como el tema no es específico, voto en el extranjero, mencionar que tendrán hasta el 10 de marzo las personas que deseen votar desde el extranjero para registrarse en esas dos ligas que pongo ahí en la presentación. Eh, el trámite es sencillo, se requiere sí tener credencial para votar y en su caso registrarse, ¿no? Entonces, digamos, estas fechas son muy importantes en este mes de marzo. Obviamente también el instituto está organizando las elecciones extraordinarias, más adelante les hablaré de esas fechas para que no se crucen, pero digamos respecto al proceso de la gubernatura, ¿qué es lo que sigue? La solicitud de registro de las candidaturas y en su caso la aprobación de este registro. Eh, por ahí me preguntaban, ¿podría repetir la cifra de cuántas personas están interesadas en votar desde el extranjero? Sí, a la fecha han manifestado más de 3.600 personas su intención de votar del extranjero, es decir, se han registrado a través de este sitio digital que se dispuso para este registro. Eh, Bien, esto es el mes de marzo, ¿no? Seguimos. Ahora sí, ¿qué viene en abril? ¿Qué viene en abril y mayo? Ya nada más mencionar de manera pues, breve, ¿no? Una vez ya teniendo las candidaturas ya aprobadas por el Consejo General del Instituto, pues vendrá el periodo de las campañas, que es donde propiamente las candidatas y los candidatos pues ya propiamente contienden para obtener el voto de la ciudadanía. Y aquí, obviamente, resaltar que pues vendrán estos debates a la gubernatura, ¿no? Eh, en el mes de marzo seguramente tendremos ya reuniones para empezar a ver toda esta organización de estos debates. Y bueno, pues básicamente la parte de la campaña pues es una parte muy importante del proceso electoral, ¿no? Esto vendrá en abril y mayo. Adelante, por favor. La veda electoral del 2 al 4 de junio, que es el periodo de reflexión para la ciudadanía. Yo creo que todas y todos estamos familiarizadas con estas fechas. En estas fechas, pues obviamente ya no se permite hacer ningún tipo de manifestación para que alguien vote por algún partido u otro. Y luego vendrá la jornada el 5 de junio de 2022, ¿no? Básicamente eso es lo que, digamos, la parte que estamos realizando. Quería comentarles qué es lo que viene y más adelante en abril tendremos en el otro taller, digamos, ya aspectos más oportunos respecto a lo que vienen en las campañas, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, ya nada más a manera de, digamos, para no dejar pasar que también tenemos elecciones extraordinarias. Ustedes recordarán que de las elecciones pasadas, en 4 municipios hubo algún tipo de problema y no hubo las condiciones para continuar la jornada electoral. Y algunos más fueron por resoluciones de tribunales, ¿no? Entonces tenemos 7 municipios en elecciones extraordinarias, los que están ahí. Los últimos fueron Mitla y Jojocotlán que se agregaron a esta lista y digamos el calendario de estos varía un poco de los demás, pero en la parte de las campañas ya digamos se cruzan estas fechas, ¿no? Más que todo esto para que tengan la presentación, porque ya son datos más puntuales, ¿no? La jornada, ¿cuándo va a ser la jornada electoral de estas elecciones? El 27 de marzo de 2022, ¿no? Entonces, pues falta prácticamente un mes para que arribemos a esta jornada electoral. Adelante, por favor. Y ya solamente algunos datos, como les comentaba, si se dan cuenta en esta lámina no está Villa de Mitla y Jojo, porque precisamente primero se aprobaron por el Consejo General estos municipios y posteriormente, hace algunas semanas, se aprobó lo correspondiente a Jojo y Mitla, por lo cual varían un poco, por ejemplo, en el periodo de registro. Ahorita estamos
a 26, el periodo de registro de las candidaturas para estos municipios y para el distrital de Acatlán culmina el día de mañana. Tendremos unos 3 días para resolver sobre este registro y de ahí vendrán las campañas, que son del 4 al 23 de marzo y del 9 al 23 de marzo para las concejalías. Si nos damos cuenta, pues obviamente los tiempos son más cortos, derivado de que son menos procesos electorales, ¿no? ¿Podemos avanzar, por favor? Y solamente esto, lo que les comentaba, el periodo de registro cambia. Del 3 al 5 de marzo será para estos 2 municipios, porque se aprobó después el calendario electoral, pero el periodo de campaña es el mismo prácticamente, ¿no? Entonces, respecto a esto, vamos avanzando. Seguramente en el tema de preguntas y respuestas podremos ya comentar a detalle algunas situaciones de estos municipios y de cómo se está avanzando en la organización de estas elecciones extraordinarias. Adelante, por favor. Listo, estas 2 láminas nada más son para que, digo, en el afán de que ustedes tengan la mayor información, para que cuando les mandemos la presentación, pues tengan las fechas puntuales por si quisieran revisar alguna información, elaborar alguna nota, algo que necesiten de contexto, ahí les dejamos estas 2 láminas. Gracias. Adelante. Perfecto, pues yo les agradezco muchísimo. Quise ser muy breve, espero que haya yo podido ilustrar o al menos dar un contexto de cómo van avanzando tanto la elección de la gobernatura como las elecciones extraordinarias y puedan también derivado de esto consultar en cualquier momento qué es lo que viene en esta parte del proceso electoral. Obviamente como consejo electoral, las consejeras y consejeros pues estamos pues muy pendientes de cada fase que se tiene que ir atravesando del proceso electoral. Hay un calendario electoral muy específico que nos marca plazos para muchas de estas actividades y es bueno que yo les comente que hasta el momento todas estas actividades que se plasmaron en el calendario electoral pues van transcurriendo en tiempo y forma, pues no hay alguna que se haya detenido o que no se haya realizado. Yo les agradezco muchísimo y estaré también pendiente para el final en preguntas y respuestas, pues contestar algunas de ellas. Por mi parte sería todo y pasaríamos al segundo tema de esta mañana, que está a cargo de mi colega, la consejera Zaira Hipólito, que se llama ¿Cómo lograr una cobertura libre de discriminación en los medios de comunicación? Yo cedería el uso de la voz a mi colega sin más para ir avanzando en este curso taller con medios de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Alex. Buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación. Yo me voy a permitir compartir pantalla. Voy a procurar ser breve. Quisiera iniciar con un ejercicio. Siempre que hablamos de discriminación y racismo, pues enfrentamos dificultades. Entonces quisiera, si alguno o alguna de ustedes quisiera compartir 3 cosas sobre ustedes mismos o mismas. O empiezo a mencionar así, al azar. Ok. 3 cosas que les describa, que tenga que ver con una característica, con una experiencia previa, algunas habilidades. ¿Qué tal, Diana García? Buen día. Pues Buen justo día. estoy en determinar 3 cosas. Sí, 3 cosas que quisiera decir sobre usted misma. Pues de mi forma de ser, un poco muy ruda y enojona. Experiencia, pues vamos ahí intermedio. Y pues responsable. Responsable. Serían las 3 cosas. Gracias. Ok. ¿Qué tal, Emanuel Cano? ¿No? Creo que no se encuentra. ¿Alguien? A ver, su servidor Francisco Sánchez. Adelante, adelante. Iba a decir guapo, pero no, ¿verdad? Si no voy a empezar. Bueno, pues muy paciente. Esa es quizás la primera. La segunda, proactivo. Y la tercera ya la dije, ¿no? Al principio. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, esto es importante un poco por lo que vamos a reflexionar y quienes pues no pueden usar la voz, pues lo hagan también como qué cosas podrían decir. Sé que es intimidante en medio de colegas periodistas, ¿no? Que sepan cómo nos vendemos bien. ¿Qué es el racismo? Pues son todas esas pues, prácticas que reproducimos cotidianamente respecto a otras personas y pues es una serie
de clasificación que hacemos, ¿no? De manera cognitiva, es decir, hemos aprendido a hacerla, pues, y establecemos jerarquías, ¿no? Reproducimos ideas en torno a las personas, es decir, por ejemplo, si caminamos cerca de la central de abastos y vemos a alguien con cierto aspecto a las 9 de la noche, pues nos cambiamos de acera, ¿no? No quiero ser muy específica porque todas y todos hemos tenido estas experiencias, ¿no? Y lo importante es reconocer que en México funciona de una forma muy particular, porque si ustedes se fijan, pues nos negamos a hablar de racismo. Racismo siempre hablamos como la población en Estados Unidos, ¿no? Entre blancos y afroamericanos. Y en el caso de México decimos, no, lo que hay en México es discriminación, es clasismo, hay gente pobre y gente rica, pero pues racismo no hay. Entonces lo que hay es discriminación, es decir, me trataron mal, me tratan mal, no me dejan entrar a algún restaurante, a algún bar, ¿no? Como ese tipo de experiencias. Lo importante para comprender el tema es que, pues, es una idea, ¿no? O sea, las razas no existen, las razas solo entre pues, algunas especies de animales, ni siquiera en todas las especies, y entre, pues, seres humanos como especie, pues no existe la raza, es una cosa, una ficción que ha sido construida, pues, para legitimar las diferencias y para justificar las desigualdades, ¿no? Entonces, está demostrado que la variación entre las y los seres humanos es mínima y esa variación tiene que ver con el color de los ojos, el tono de la piel y el cabello, ¿no? Nuestra genética es totalmente similar, sin embargo, a partir de estas pequeñas diferencias hemos construido todo un sistema de jerarquización que además es histórico, ¿no? Hay una construcción, si ustedes han tenido oportunidad de ver este video, si no, pueden ir a YouTube y encontrar y verlo con mayor profundidad. Al final pongo los enlaces y los copiaré en el chat. Porque también hay una discusión de si esto es aprendido o viene pues desde que somos menores, ¿no? Entonces, en realidad o si ya nacimos racistas, ¿no? Hay muchas discusiones. En realidad, este estudio lo que demuestra es que en la primera infancia aprendemos a hacer estas distinciones, qué es bonito, qué es feo, qué es seguro, qué no, cuáles son las aspiraciones a quienes parecernos, ¿no? ¿Qué es lo bello, ¿no? Las ideas de belleza están muy, muy bien establecidas, sobre todo por pues los medios de comunicación. Y bueno, la idea pues de la raza o del racismo, de categorizar y jerarquizar es que pues, haya diferencias, quiénes son superiores, quiénes son inferiores, entre lo que es civilizado y lo que es barbarie. Y bueno, en el siglo XX pues se fue fortaleciendo mucho más, ¿no? Muchos decimos que en el periodo colonial se establecieron el régimen de castas, sí y no. Y además ha ido evolucionando durante el periodo independentista, en el siglo XIX, en el siglo XX cobró mucho más fuerza la idea de mestizaje, y entonces todas y todos tenemos sangre indígena, sangre afro, sangre española, ¿no? Entonces como que somos de todo, decimos, y en realidad pues hay procesos de negación y de ocultar algunos aspectos de nuestra identidad. ¿Cómo funciona? Pues hay un trato diferenciado y despectivo, ¿no? Hacia personas que con cierta apariencia física, con cierta forma de vestir, de hablar, sobre todo por sus prácticas culturales, ¿no? Costumbres. Y bueno, se producen ataques y confrontaciones y pues muchas veces son condiciones que pensamos que son inherentes a las personas, ¿no? Una de las cosas bien importantes en México es que es imposible separar el racismo del clasismo, ¿no? Van muy ligados porque en México se justifica que las personas indígenas, afro, las mujeres sean más pobres que los hombres blancos o ojos azules, porque pues aunque accedas a la educación, según las encuestas y los estudios, no necesariamente hay lo que se ha llamado como movilidad social, es decir, que podamos subir en la escala, ¿no? De mejoramiento o de bienestar. Ahí pueden ustedes observar estas, pues todos hemos visto vimos a Marichuy, ¿no? Y todas estas expresiones racistas, con Yalitza Aparicio, por ejemplo, ¿no? Hay muchas, circulan muchos memes, incluso, por ejemplo, quienes hablamos una lengua indígena usan la figura de Yalitza para decir cualquier frase como si lo estuvieran nahuatlizado o zapotequizado, ¿no? Es como para decir que hablamos mal español. Tenoch Huerta también ha sido súper atacado porque está con todo este tema de los medios, ¿no? El tema de la blanquitud y por qué
la gente con el tono de piel suya solo representan delincuentes, ¿no? Secuestradores, asesinos. Entonces, en esta imagen de esta serie que fue muy famosa en televisión, La Maestra, ¿no? Hace alusión, por supuesto, que a la sección 22, si ustedes aprecian la indumentaria, todo el tiempo usa indumentaria de mujeres indígenas oaxaqueñas, ¿no? Este es el traje triqui, usa otros trajes, pero casi todos son de Oaxaca, ¿no? Y tiene un hueso en la cabeza, o sea, como hay todo un discurso de cómo se construye la identidad de quienes y bueno, también esta de que pues, en los centros comerciales, pues a la gente con cierto fenotipo, pues es perseguida, ¿no? Como, como que no hay posibilidades de acceso, ¿no? Hay muchos estudios, ustedes, bueno, lo puse solo aquí para la generalidad, dónde pueden encontrar estos estudios, porque la gente niega, entonces hay que construir estudios que nos permitan entender la realidad, ¿no? Entonces, también hay varias producciones de materiales que nos permiten interpretar que hay una correlación entre el tono de piel y el ingreso monetario. Ustedes pueden ver hacia el norte los tonos más claros y entonces hay un mayor ingreso y hacia el sur pues los tonos más oscuros, hay más pobreza, más rezago, todos estos discursos que hemos construido al respecto, ¿no? Hay estudios sobre partidos políticos, lo presenté la vez pasada, hay muchos estudios que están intentando pues hacer un registro teórico del tema para que pues deslegitimar estos discursos de que el racismo no existe y que todas y todos somos iguales. ¿Y por qué es importante para nosotros hablar de estos temas? Sobre todo porque es importante para los medios, porque nos encontramos con este tipo de notas, ¿no? Esta nota dice, venta de niñas en Guerrero. El precio, permítanme un momentito, de la indignante costumbre de las comunidades indígenas. ¿Qué nos dice esa cabeza de nota? Hay calificativos, ¿no? Ya es indignante, bueno, ya, o sea, ya estamos dando por hecho que esa es una costumbre que atenta, ni siquiera hemos leído la nota, pero ya con eso sabemos que venden niñas en Guerrero. Ojo, yo no estoy diciendo que no haya venta cuando se cruzan las costumbres con capitalismo, se producen ciertas situaciones bien pues complejas de entender y que hay que correlacionarlas, pero el tema de la dote, que ha sido muy criticado, pues generalmente tiene este tipo de títulos, ¿no? Como de venta de mujeres, de niñas y demás. Otra nota, no puse ni quién ni dónde para que no nos sentamos agredidos y procuré que fueran fuera de Oaxaca. En otra nota dice, esta realidad la viven a diario las familias indígenas, las más pobres. No solo tienen que padecer la violencia patriarcal y machista, sino que también se enfrentan a un viacrucis para acceder a su derecho a la salud y a la justicia. A ver, ¿cómo podríamos redactar mejor ese párrafo? ¿No? Imaginemos cómo podríamos hacer. Aquí estamos mezclando todos los prejuicios que tenemos, o sea, sí hay una realidad de pobreza, pues, pero también hay un prejuicio en torno a que todas las poblaciones indígenas somos patriarcales y machistas. En realidad el mundo es patriarcal y machista, pues todas las culturas tienen sus grados de patriarcalidad y machismo. Y además usan una connotación religiosa, ¿no? Es decir, es un viacrucis, o sea, es un largo lamento para acceder a su derecho. Por supuesto, el Estado está diseñado, hay muchos estudios sobre racismo institucional y acceso a la justicia, sobre todo, por ejemplo, en materia de diversidad lingüística, no accedemos al Estado en nuestras lenguas, pero ¿cómo mejoramos este tipo de redacciones? Yo sé que venden, yo sé que la idea es vender, pero estamos denigrando a las personas a las que en teoría estamos como dándoles voz, ¿no? Las mujeres viven aquí como pueden y con lo que tienen. La mayoría solo cuenta con lo básico. Fíjense, un comal para las tortillas, vestidos tradicionales y sandalias. ¿Qué prejuicio hay de fondo? ¿No? O sea, vestidos tradicionales que pues pobre, pues es lo básico. Si ustedes vieran cuánto cuestan los huipiles, seguramente saben, ¿no? Hay huipiles que cuestan más caros que prendas de tiendas de grandes marcas. Pero aquí hay una idea de que si yo cocino con, o sea, ¿por qué lo digo? Porque la cocina, por ejemplo, lo que se ha llamado la cocina mestiza o cocina criolla en Oaxaca, la que estamos muy familiarizados, pues cuando vas a comer la tortilla es de comal y tiene un precio alto, ¿no? Pero si lo comen allá en la sierra, pues híjole, pues ya es pobreza, ¿no? Como un mismo
un mismo acto, una misma situación tiene distintas implicaciones. Entonces los medios tendríamos que pensar cómo hacemos esta producción del contenido, cómo construimos estas narrativas, estas cabezas, estos cuerpos de los textos, cómo hacemos este cierre, el remate. Pero, ¿por qué la producción? Y le puse reproducción, porque aunque la cabeza o el cuerpo sea inofensiva o solo de luces, la reproducción tiene que ver con lo que producimos en redes. Si ustedes ven, cuando se postea una nota, es como si les diéramos permiso a las y los usuarios a criticar, a señalar, a juzgar, a prejuiciar, a racializar, ¿no? Entonces, por eso hay que tener un poquito de cuidado con esto. También está, pues, este tipo de, pues, como de apreciaciones, ¿no? Por ejemplo, dice, esta sí es de Oaxaca, pues en Oaxaca no existen, em, dice, y ni hablar de las pruebas gratuitas para detectar el COVID-19, pues en Oaxaca no existen y la mayoría de los habitantes de escasos recursos que están enfermos y que no saben que están contagiados, prefieren comer a gastar en sus estudios. Una cosa es que prefiera comer y otra cosa es que no le alcance, ¿no? O sea, creo que tenemos que cuidar mucho el lenguaje que estamos usando. También está el tema de, pues de que los indígenas nos hacen muchas burlas porque traemos iPhone, porque tenemos Mac, porque vamos a la universidad, ¿no? Estos jóvenes influencers de Brasil, pues están como un poco, todas las cosas que les dicen las vuelven TikTok y las suben, ¿no? Entonces dice que ya no, pues ya no puede ser reconocido como indígena porque fue a la facultad, ¿no? Fue a la universidad, o ya no puede ser indígena porque es bisexual o porque, etcétera, etcétera, como todos estos prejuicios. Traes iPhone, ya no eres indígena, ¿no? Como este tipo de, que parecerían elementales. También tenemos, por ejemplo, un textito que salió ayer respecto a la participación política de las mujeres. Nos gusta mucho en los medios decir que no les tienen permitido votar ni siquiera en las asambleas, dicen, ¿no? O sea, como si las asambleas fueran unas cosas, algo menor también, ¿no? Em, y luego en esta segunda parte se va entretejiendo con el sexismo finamente, ¿no? Porque dice, como parte de los talleres, pretenden sensibilizar al sector masculino sobre todo, debido a que no se les permite participar en temas políticos de su comunidad. Además, pues tocarán temas de autoestima y sororidad entre las mujeres. Claro, porque a las mujeres lo que nos afecta, por supuesto, es la autoestima y la sororidad, porque pues no sabemos trabajar entre mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo esta narrativa, ven que si la vamos hilando, vamos encontrando este tipo de afirmaciones, hubiese sido más productivo que hablaran, por ejemplo, de la capacitación a los varones, ¿no? La capacitación en general, que es decir, las mujeres, pues forzosamente tendremos que hablar de autoestima. Híjole, ¿no? Hay acciones antirracistas importantes, ustedes las pueden ver, por ejemplo, André Los Sánchez está haciendo cosas muy interesantes, él es mexicano, pero siempre es tratado como extranjero, ¿no? Entonces, le preguntan cosas sobre México, entonces las vuelve TikTok y está ahí en una campaña muy importante sobre la población afro en México, ¿no? También, ¿qué drama? Seguramente aquí consumimos varios Netflix, ¿no? Entonces, Que Prieto es este colectivo, acá está en una campaña muy fuerte sobre qué drama, pues las novelas con N no más racismo, ¿no? Las poblaciones, pues de otra tonalidad de piel o tonos marrones, le han llamado, pues no aparece en los dramas, ¿no? Entonces están pues haciendo una campaña muy importante sobre la representatividad. Y bueno, también el tema, por ejemplo, de influencers indígenas, ¿no? Que también han sido como importantes, como el ataque ha sido brutal en torno a su vestimenta, las narrativas que se están construyendo. Entonces hay como esto de desmitificar, pues termina siendo un trabajo de la persona que es agredida, ¿no? Entonces ahí está el papel de los medios para revertir un poco discurso, ¿no? ¿Cuáles serían las claves que yo podría sugerir? Un poco tiene que ver con trabajar con datos duros y desagregados por sexo, por edad. Siempre decimos, es que hay comunidades en donde no las dejan participar. Y la pregunta para quien consume es, ¿cuántas? ¿Y dónde?
¿no? Cuando usemos, ojo con este tipo de afirmaciones si no tenemos datos para responder, porque eso nos ayuda un poco a quebrar nuestros prejuicios, ¿no? También las formas de hacer campaña, la verdad es que no quise, retiré varias fotos que había colocado porque se vuelven sensibles y van a decir, la consejera dijo que fulanito en su campaña o fulanita en su campaña, pero hay mucha, sobre todo en las campañas políticas, la forma en que abrazan a la población indígena, en la que se colocan frente a ella a las viejitas y viejitos afros, ¿no? Es muy interesante. Em, También es bien importante descentralizar las coberturas. Decimos Oaxaca y el bloqueo, ¿no? Y es la ciudad de Oaxaca, o sea, el resto de Oaxaca vive su vida, pues, ¿no? Pero siempre pensamos como la ciudad de Oaxaca como el problema. La interseccionalidad es bien importante para diversificar las voces. Luego me pregunta, pero es que ¿cómo hacemos para dar las voces? Pues hay que preguntarle a las personas, o sea, a veces hay gente a la que le invitan a foros indígenas y no invitan a las personas indígenas a usar la voz, ¿no? Invitan a otras personas, o porque estudió el tema, ¿no? Entonces es muy grave porque entonces estamos negando voces y además desplazando los espacios, ¿no? La interseccionalidad es bien importante. La población, también es cierto que muchas de las narrativas es que la población indígena y afromexicana está en la ruralidad, no necesariamente. La estadística de este año, bueno, del 2020, ha probado que la mayoría de los indígenas residimos en las ciudades, ¿no? O somos población migrante, ¿no? En diferentes categorías de migración. Entonces, cuando pensamos en políticas, pues, o en textos así de quiero hablar de los indígenas, pues generalmente hablamos en la Sierra Sur, en la Sierra Norte, en el Istmo, ¿no? En otras secciones y en realidad en la ciudad también hay. ¿Cuáles podrían ser unas claves que tienen que ver con que sean inherentes al medio? Pues apoyar la realización y publicación de colaboraciones, ¿no? Contando mujeres, varones, porque ya les decía, el sexismo, el racismo y el clasismo son gemelas y son triates, pues van amarraditas y amarraditos. Entonces, siempre van en par o en trío o en uno. Cuando bien nos va, solo es una cosa, pero generalmente van combinándose y por eso es un tema estructural, ¿no? Recurrir, por ejemplo, en el caso del análisis político, generalmente lo hacen los varones, ¿no? Y ahí tenemos una deficiencia. Necesitamos mujeres que hagan análisis político. Las hay que recurrir a ellas como medios de comunicación. Si es una mujer que se autoadscribe en un colectivo en situación de vulnerabilidad o en alguna población, nos permite enriquecer nuestras propias discusiones y reflexiones, ¿no? Y hay una tendencia a recurrir a los varones, ¿no? A aumentar pues, la información facilitada sobre políticas de igualdad. Todas y todos los medios ahora, bueno, sobre todo todos los medios de comunicación y todas las personas que trabajan en los medios de comunicación, tienen principios como de igualdad y no discriminación en sus instituciones, ¿no? En sus espacios de trabajo. Sin embargo, no necesariamente las aplicamos, las conocemos y procuramos modificarlas, ¿no? Sobre todo capacitación y sensibilización, recurrir pues en mayor medida pues a personas que se autoescriben, ¿no? Yo escribí esta nota, por ejemplo, y pues no sé, yo creo que me quedó bien bonita, pues ideal podría consultar todas y todos en Oaxaca, conocemos a alguien que habla alguna lengua indígena, que se autoescribe indígena, etcétera, etcétera. Afro, no LGBTIQ+, entonces, oye, ¿qué te parece esta nota? Siempre es importante para no generar, pues, seguir contribuyendo estructuralmente al prejuicio. ¿Qué otra cosa? En el caso de las notas que revisé del monitoreo de medios, por ejemplo, se muestran a las mujeres y a los hombres, mostrarlos en mayor diversidad, pero a las mujeres siempre como en el ámbito de sus funciones, se construyen narrativas como la esposa de, la hija de, la amiga de, la apoyo fulanito, ¿no? A los hombres generalmente les hablan de su profesionalización, a las mujeres y pues su único mérito es tal, ¿no? Entonces, este tipo de redacciones, pues yo sé que hay una intencionalidad, pues, pero tienen el efecto de que todas las mujeres que hacen política son narradas de esta forma, ¿no? Evitamos, pues, están los manuales aquí en los enlaces que ha creado la maestra Naima, encabezados por la maestra Naima en el IEPCO, sobre cómo evitar usar el lenguaje sexista y el inapropiado masculino. Todo el tiempo estamos hablando de varones y varones y varones porque pues, hay una amplia discusión al respecto. Y bueno, a las mujeres también se les llama por su nombre, ¿no? Naima Enríquez y a los varones, consejero Alejandro Carrasco.
¿no? Entonces estas distinciones también, aunque sutiles, están ahí, ¿no? O sea, como las mujeres somos tratadas como nuestros nombres y los hombres con el título, el cargo, la reverencia, ¿no? Entonces eso es bien importante. También cuando decimos primera mujer indígena, ¿no? Entonces estos discursos legitiman otra vez la pobreza, la situación como de en medio de todo esto salió esta mujer, ¿no? Como eh, esos discursos tienen un contradiscurso, hay mejores formas de construirlos, pero el primer efecto es decir, claro, o sea, como ya hablamos de que somos violentos, machistas, patriarcales, claro, una mujer indígena pues es excepcional, ¿no? También afromexicanos llegan al Congreso, ¿no? Ni nombre, ni si son mujeres o hombres, nomás llegaron solitas y solitos y se les despoja de todas pues sus habilidades, su experiencia, su talento, pues, ¿no? Y es muy interesante porque los medios contribuimos a generar estas narrativas. Y bueno, también hay que igualar el tratamiento que se hace sobre las mujeres y sobre los hombres. Hay una mayor cobertura de varones, hay una discusión interesante, pero cuando entras a hilar fino, pues también hay una discusión menos cuando se trata de otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. Hay que revisar la información pues de forma sistemática. Y también el número de personal que tenemos, ¿no? Cómo vamos homogeneizando las ideas. Y bueno, también las imágenes, no solo el texto, ¿no? Cuando hablamos de población indígena, generalmente vemos una foto de una casita de palma, una casita de madera, patio de tierra. Esa es la imagen que siempre se publica o a que acompañan estos tipos de narrativas. Y las imágenes también construyen pues estas ideas, ¿no? Y bueno, es bien importante que detener el racismo en los medios porque pues se ha hablado mucho sobre una regulación legal como ya lo tenemos en materia de violencia política, por ejemplo, en el caso de racismo no, tenemos discriminación pero no racismo. Eh, y sobre todo pues la presión social, ¿no? Es necesario porque son herramientas bien importantes en la que fluye y circula la información y que además la gente que lo lee dice, bueno, si lo dijo un periodista o una mujer periodista o alguien en los medios, pues tiene que ser verdad, ¿no? Y recordemos pues la aspiración a ser como estos medios de comunicación. Y pues bueno, les copiaré estos enlaces aquí para los videos y todos los textos de discusión al respecto. También esto lo pondré en la cajita del chat. Y para cerrar con el ejercicio, si alguien tuvo oportunidad de pensar 3 cosas que contaría, pues yo les diría, soy zapoteca, hablo zapoteco, y hablo, leo y escribo zapoteco, y actualmente soy consejera, ¿no? Entonces, pocas veces comenzamos por a qué grupo nos autoadscribimos, porque hemos aprendido que es, pues, motivo de vergüenza, ¿no? No es necesariamente algo que genere orgullo, pero eso tiene que ser transformado desde los espacios de toma de decisiones. Creo que corrí mucho, pero, pero me han gustado los tiempos. Muchas gracias por ser Clery. Gracias. Gracias, colega. Pues muchas gracias por esta exposición. Yo considero que es un tema muy importante que se tiene que debatir, que se tiene que dialogar. Las coberturas de los procesos electorales y el racismo, creo que es muy importante el intercambio de ideas. Y te agradezco mucho por presentarnos toda esta información que hoy tenemos a través de esta exposición. Hicimos una breve exposición del proceso electoral, cómo vamos avanzando. Seguimos con este tema de la cobertura antirracista y vamos a cerrar con un tema muy importante que también viene derivado de reformas electorales que se han hecho. Es importante mencionar que este último tema también viene de estas reformas electorales en las cuales, bueno, ha habido ya cambios en la normativa y pues ahora a través de procedimientos especiales sancionadores, el instituto puede atender todas estas quejas por violencia política contra las mujeres en razón de género. En este caso quisimos también abordar un aspecto que sea interesante y que tiene que ver con, digamos, la misma cobertura, los mismos medios de comunicación, y algunas causales que entran dentro de esta normativa. Para lo cual voy a pedirle a mi colega, la consejera Carmelita Cibaja Ochoa, que ella nos va a exponer este tema. Le cederé el uso de voz y les agradezco mucho el tiempo. Estamos esperando que sea lo más conciso posible, atendiendo que pues también ustedes
y obviamente tienen distintas actividades, ¿no? Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes ya. Vamos a continuar con esta exposición, esta plática que tenemos con ustedes, en realidad para temas muy concisos, y creo que este también es un tema de interés para ustedes, toda vez que con motivo de las reformas de 2019 y 2020 a nivel federal que repercuten en lo local, pues ya hay sanciones aplicables a medios de comunicación en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Y específicamente vamos a hablar de lo que atañe a los medios de comunicación, ¿no? A raíz de estas reformas ya son susceptibles o son sujetos, ¿no? Y pueden tener ahí algunas sanciones por el ejercicio periodístico. Y esto es importante porque pues también derivado de las reformas de 2014 se incrementa el número de mujeres que participan en la política, y al hacer estas coberturas noticiosas pues se han visto ahí, en el mismo sentido como ha platicado nuestra querida consejera, la maestra Zaira Hipólito, expresiones racistas. También hay expresiones en la cobertura que son misóginas y que incluso pues violentan, ¿no? a las mujeres. Va a ser muy breve, no nos vamos a detener a analizar como las sanciones para todo el catálogo de personas que son sujetas o que son, hay posibilidad de sancionarles por cometer violencia política contra las mujeres, porque pues eso ustedes lo pueden revisar en la página de el instituto. Tenemos diferentes programas, tenemos capacitaciones, tenemos guías rápidas que se han implementado a través de la Comisión de Género, cuando fue presidida por la consejera Ana Enríquez, y se implementó también todo este mecanismo para dar atención y seguimiento a los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género en la Comisión de Quejas y Denuncias, ¿no? Porque esto es a partir de esta reforma, a través de los procedimientos especiales sancionadores, ¿no? Y ahí también hay hay una guía para presentarla rápidamente, hay un micrositio en la página del instituto para presentar directamente estas quejas, estas denuncias. Entonces, este material ya está actualmente en el área de comunicación social. Se está dando, hay una campaña de difusión a todas estas acciones institucionales que se han desarrollado para efecto que puedan ustedes consultarlas. Entonces, no nos vamos a detener en conocer cuáles son las acciones que pueden ser o que son sancionadas en las personas que incurren en el ejercicio de violencia política contra las mujeres en cada uno de estos catálogos, sino nos vamos a centrar únicamente en medios de comunicación, ya que pues este taller pues va dirigido específicamente a todas y todos ustedes. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a ver muy rápidamente, con motivo de la reforma, les decía que ya queda una definición más clara en la ley de lo que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Tenemos la definición en la ley que dice que es toda acción u omisión realizada por sí o por alguna otra persona, ¿no? Incluida la tolerancia, es decir, pues lo viste y no hiciste nada, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada. El objeto o la finalidad, pues, de ejercer estos actos o estas omisiones, pues, es limitar, anular o menoscabar el reconocimiento o ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, el libre desarrollo de la función pública, tales como toma de decisiones, libertad de organización, etcétera, el acceso y ejercicio a prerrogativas cuando sean precandidatas, candidatas o ejerzan un cargo público. En este caso, ustedes como medios de comunicación, al cubrir la nota, también pueden cometer o son susceptibles, pues, ¿no?, de cometer actos de violencia política, ¿no?, contra las mujeres en razón de género, y pues son sancionados, ¿no?, en este sentido. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí vemos un listado
que se crea con motivo también de esta reforma, en el cual en la segunda fila, pues en la segunda columna, perdón, encontramos cuáles son o quiénes son las personas, las sujetas activas en estos, que incluso también ya son delitos, ¿no? En estas infracciones, en el caso que nos ocupa, a la normativa electoral. Medios de comunicación como personas morales y quienes las integran en su carácter de personas físicas. Esto pues específicamente en el ejercicio periodístico, ¿no? Al cubrir la nota. En el taller de medios de comunicación que se realizó en el marco del proceso electoral pasado, la consejera Naima Enríquez platicaba y hacía una exposición bastante amplia y bastante interesante. Pues ella estudió, pues, ¿no? Y conoce mejor estos temas de comunicación, de cómo hacer este ángulo de la nota, ¿no? En el sentido que se pueda evitar caer en estas cuestiones, en estos escritos, en estas descripciones, en estos encabezados o en estas redacciones que sean, o que evitar que sean sexistas, ¿no? Discriminatorios en contra de las mujeres o que tengan por ahí elementos de género. Es importante porque ya tienen diferentes sanciones en este sentido, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno. Aquí, como a manera de ejemplos, pues tendríamos divulgación de imágenes, mensajes, información privada de una mujer candidata o en funciones, ya sea por medio físico, un diario, por ejemplo, virtual, ¿no? O en televisión, con base en estereotipos de género, ¿no? Con el objetivo de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades en el desempeño de su participación política o el ejercicio de sus funciones. Recordaremos hace 2 procesos electorales, alguien filtró fotografías íntimas de una mujer que estaba participando en una campaña. Además de que esto ya es un delito, pues también se está ejerciendo por quienes difundieron en sus portales noticiosos o al cubrir sus notas, hacer referencia a este tipo de imágenes o difundirlas, ¿no? Porque ella pues estaba participando en un contexto de política propiamente, ¿no? Con la finalidad de obtener a través de los votos un cargo de elección popular y se filtran estas imágenes por quien lo haya hecho, que les digo, además de esto, pues ya es un delito gracias a la ley Olimpia, pues usarlo además estas imágenes íntimas en el contexto de su participación en la política es una infracción a la normativa electoral en este sentido y se pueden iniciar procedimientos sancionadores en contra no solo de las personas que están haciendo este ejercicio periodístico, sino también de las empresas, ¿no? Las personas morales que sean dueñas del portal o del periódico, del medio impreso o incluso de la televisora, ¿no? Por hacer este tipo de difusiones. También pues tenemos difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos. Aquí algo que ustedes pueden realizar o hacer que pueden utilizar para revisar la redacción en sus notas, pues es cambiar el sujeto, ¿no? O sea, me referiría yo en alguna nota periodística, ¿no? A la forma en la que viene vestido el candidato. Creo que no, porque no es relevante. Entonces, ¿por qué sí nos parece lo adecuado cuando se está hablando de una mujer? Han visto ustedes, seguramente, porque pasa en algún, no sé, taller mecánico o en alguna publicidad de construcción, pues se ponen allá a una mujer en bikini muy bella, ¿no? Con una botella de aceite de motor, ¿no? Entonces,
lo tenemos tan normalizado que pues no le vemos mayor problema. Pero imagínense a un hombre en esta posición sugerente, ¿no? En bikini con una botella de aceite de carro. Ahí ya nos choca, te ves como, ¿y esto qué? ¿No? Entonces, ¿por qué sí nos parece natural cuando se trata de una mujer? En ese sentido, es una sugerencia muy respetuosa, un tip que ustedes pueden realizar para analizar sus coberturas noticiosas, ¿no? Porque, pues, insisto, todo esto también ya puede ser motivo de sanciones para ustedes que ejercen esta función tan importante que es de comunicación. Y esto también es importante, es un gran logro que en la ley ya tengamos mecanismos para atender y sancionar todas estas expresiones, porque los medios de comunicación también educan, ¿no? Lo que estamos viendo en medios de comunicación masiva o en medios de comunicación, en los espectaculares, en la televisión, lo que escuchamos en el radio, lo estamos apropiando, lo estamos familiarizando, lo estamos normalizando. En ese sentido es importante ir cortando de tajo todas estas actividades, pues para en un momento dado llegar a erradicarlas, ¿no? Estamos tan acostumbrados a ver por ejemplo, telenovelas, ¿no? Ahí al marido que golpea a la señora. Entonces, pues lo estás viendo, lo estás interiorizando, lo estás normalizando. Es importante ir eliminando todas estas reproducciones, ¿no? Porque, insisto, los medios de comunicación, al difundir, también educan. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver qué cosa hace el instituto, cuál es la función del instituto derivado de estas reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Derivado de la reforma de 2014, en que ya queda en la Constitución la imposición legal para los partidos políticos de postular candidaturas en igualdad numérica de mujeres que de hombres, pues tenemos un incremento sustancial en la participación política de las mujeres, en estos espacios de toma de decisiones, en las boletas, en los registros de candidaturas, ¿no? Entonces, pero pues el sistema es patriarcal. Y con esto quiero también reforzar un poco el mensaje que deja la consejera Hipólito en el sentido de que el patriarcado no está nada más, o esta estructura patriarcal no existe únicamente en sistemas normativos indígenas o no es más en partidos políticos que en sistemas normativos. Todo el mundo, toda la construcción social se ha dado bajo un sistema de dominación de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Entonces, en partidos políticos, pues también tenemos este fenómeno y con motivo de la participación política de las mujeres a raíz de estas reformas de paridad, pues se incrementa de manera exponencial las expresiones de violencia en contra de las mujeres. En ese entonces no había una normativa o un mecanismo específico que dotara de competencia a alguna autoridad para dar atención y seguimiento a estos casos. Entonces, sin embargo, pues ahí hubieron algunos esfuerzos institucionales, ¿no? Que tuvieron pues la finalidad de dar acompañamiento, seguimiento a estos casos. Así se fueron creando diferentes protocolos. Tenemos el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el Instituto Nacional Electoral y que se fue desplegando hacia los diferentes estados de la República. En Oaxaca pues también se estuvo dando seguimiento en ese sentido. Se hicieron algunas modificaciones al reglamento de quejas y denuncias para poder dar trámite, haciendo referencia a que pues, son violaciones a la normativa electoral en cuanto al ejercicio de las mujeres de la función pública, ¿no? Entonces, ahí se hicieron algunas modificaciones institucionales. Sin embargo, pues era importante que esto estuviera en la ley. Y esto sucede en 2019 a nivel federal, 2020, y repercute en los estados. Entonces era bien importante que esto estuviera en la ley y que no quede al libre arbitrio de quienes integramos las instituciones o de quienes las encabezan si se da atención o no, que no quede a la buena voluntad.
Una vez que se reforman estas normativas, pues al instituto se le dota de competencias específicas para dar seguimiento, atención a estos casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. En este sentido, el instituto tiene facultad, así ustedes sabrán o tendrán como alguna familiaridad con la materia penal, a como se hace en lo que eran los ministerios públicos, ahora fiscalías, que pues vas y presentas una denuncia, ¿no? Porque acaban de robar mi vehículo y una vez que el Ministerio Público, la Ministerio Público integra la carpeta de investigación, envía al juzgado el expediente para efecto de que se determinen las sanciones correspondientes y las personas responsables. Más o menos en ese mismo sentido, solo que aquí un poco de más avanzada en cuanto a algunos criterios, sobre todo probatorios, en el instituto se reciben estas quejas o estas denuncias, ¿no? Que pueden ser presentadas por las mujeres por sí mismas, la mujer que está siendo violentada o que es víctima de violencia, por alguna persona que tenga conocimiento que esta mujer está siendo violentada o que está siendo víctima, pues, ¿no? De algún tipo de violencia, por ejemplo, una regidora que la tienen retenida en el ayuntamiento desde hace algunos días, pues no va a tener posibilidad, lógicamente, de venir al instituto y decir, oye, me tienen retenida, ¿no? En ese sentido es que se creó este apartado específico en el reglamento de quejas y denuncias del instituto para que alguna persona, alguna asociación de derechos humanos, por ejemplo, que tenga conocimiento y que esté dando seguimiento al caso, pues pueda venir a presentar su denuncia al instituto. Y también en el instituto podemos iniciar estas investigaciones de oficio. Para ello, pues, tenemos ahí como estamos checando constantemente, estamos revisando constantemente redes sociales, atentas de las notas, ¿no? Las que van saliendo, porque pues en muchas de las ocasiones son ustedes quienes se enteran primero. Entonces, con notas periodísticas hemos iniciado también ya diferentes investigaciones, ¿no? Para tutelar los derechos de mujeres que puedan estar siendo violentadas por el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Entonces, en el instituto lo que hacemos, pues, es ir integrando nuestro expediente para tener la certeza de quién es la mujer o quién es la persona que está siendo violentada en sus derechos, quién es la persona o quiénes son las personas que están ejerciendo esta violencia. Ya veíamos todo el catálogo que se establece en la ley para estos casos de violencia, quiénes son las personas que ejercen violencia y también cuáles son las conductas, ¿no? En qué consisten estas conductas para efecto, para estas circunstancias de cuándo fue, en qué momento, en dónde estaba, quiénes vieron, en qué consistieron estas actividades, o esas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Ya que tenemos integrados estos expedientes, se remiten al Tribunal Electoral, quien conforme a la ley es la autoridad responsable, el Tribunal Electoral ahí de Oaxaca, es la autoridad responsable de al revisar este expediente determinar si existe o no la violencia política contra las mujeres en razón de género, quiénes son las personas responsables y cuáles son las sanciones por ejercer estas acciones, ¿no? O cometer estas omisiones. En ese sentido, y ya pues establecer cuáles son las sanciones. La ley establece un catálogo de sanciones específico para las personas que infringen la ley en este sentido. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor, vamos a ver cuáles son las sanciones que prevé la ley electoral para quienes cubren el ejercicio periodístico, tanto como personas físicas como personas morales. En este sentido, dependiendo también de la gravedad de la falta, ¿no? Les decía, ahí esta tasación la hace el Tribunal Electoral. La primera sanción que tenemos es la amonestación pública. La amonestación pública, pues, es un regaño,
¿no? Para las personas que hayan cometido alguna de estas acciones o alguna de estas actitudes, ¿no? Pues con la finalidad de que no lo vuelvan a hacer. Por otra parte, hay una multa de hasta 500 unidades de medida y actualización. Esto tiene que ver con quienes reciben algún ingreso en específico por hacer cobertura noticiosa, sobre todo contratación de tiempos de radio y televisión, ¿no? Porque pues esto además ustedes deben saber que no es posible salvo por los tiempos pautados por el Instituto Nacional Electoral. Para quienes ejercen violencia política contra las mujeres en razón de género, tenemos una multa en coberturas noticiosas de hasta 1,000 unidades de medida y actualización. Pues esto se traduce en una cantidad ahí bastante importante. Y en caso de reincidencia, es decir, no entiendes si ahí vas otra vez con tu nota, pues una multa de hasta 2,000 unidades de medida y actualización. Y bueno, también ahí para quienes promuevan alguna denuncia que sea frívola, es decir, una denuncia que no proceda, no tenga las características necesarias para proceder. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Aquí les dejamos el marco normativo para que ustedes conozcan o que ustedes puedan consultar cuáles son las normas que se modificaron derivado de esta reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, para que ustedes las conozcan, ustedes puedan consultar y pues también puedan allegarse de mayor información o en caso de que así lo consideren, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor, me parece que ya es la última. Muy bien, pues muchas gracias por su escucha, por su amable escucha. Quedo atenta para preguntas que o comentarios que ustedes puedan realizar, ¿no? Que ustedes tengan a bien realizar. Y pues hacerles también la invitación a que no echen ustedes en saco roto esta información, ¿no? Porque no solo nos daña a las mujeres, sino que pues afortunadamente vemos que ya tienen, ya se prevén sanciones específicas para quien cometa estas acciones, ¿no? Muchas gracias. Gracias, consejera Carmelita Cibaja Ochoa. Gracias por exponernos este tercer tema de este curso taller para medios de comunicación sobre las elecciones. Creo que es un tema muy importante que tiene muchas ya incorporaciones a partir de la reforma que bien nos comentabas. Y bueno, también recordar que, digamos, esto está sujeto no solo a medios, sino hay distintas personas que pueden podrían incurrir pues en este tipo de actos y que están contempladas en esta reforma, ¿no? Solamente que este curso taller pues está dirigido a medios de comunicación y por tanto consideramos importantes pues que tengan también a mano esta información. Nuestro principal objetivo es eso, es tener un diálogo con ustedes, es poder informar acerca de temas pues relevantes del proceso electoral y esperemos que, digamos, estos temas hayan sido pues de su interés. Vamos a enviar las presentaciones, por supuesto. Muchas gracias, maestra Zaira. Bueno, creo que me toca ahora a mí agradecerles y cerrar esta primera jornada del taller que ya se está convirtiendo en una práctica cotidiana. Yo soy comunicadora. Aquí hay maestras mías y hay un maestro mío muy querido, Francisco J. Sánchez. Literalmente fue mi maestro de periodismo en la universidad y me da mucho gusto y les agradecemos infinitamente a nombre del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca sumarse a esta práctica de trabajo colectivo, especialmente porque el papel de los medios de comunicación, de las periodistas, de los periodistas, tiene un papel fundamental y trascendental, absolutamente urgente en, desde luego, decir la verdad, ¿no? En garantizar el derecho de las personas a estar informadas. Y este mismo ejercicio periodístico, esta práctica cotidiana profesional de mujeres y hombres que recogen información actual, información de la ciudadanía, del Estado mexicano, de sus instituciones, les ha colocado en riesgos importantes, ¿no? Tenemos un fenómeno muy grave que no es nuevo, es histórico, peligroso y es contrario a derecho y contrario a los procesos de democratización
que corren el riesgo nuestras compañeras y compañeros periodistas que dedican su vida, literalmente su integridad, cuerpo y energía, ¿no?, en territorio para asegurar que las personas estemos informadas. En este ejercicio del cual yo soy muy respetuosa, no solo porque soy una ciudadana que consume cotidianamente los contenidos de toda la producción que hacen nuestras compañeras y compañeros en Oaxaca y a nivel nacional, sino porque además soy colega, ¿no? Y me atraviesan también estas preocupaciones de los riesgos que corren cotidianamente. Pero además creo que tiene que ver centralmente con la importancia que tiene el trabajo que hacen de manera cotidiana para contribuir a la configuración de la agenda pública, de la opinión pública, de la toma de decisiones, de aquello que hay que ver, de aquello que hay que cuestionar y criticar, ¿no? El periodismo crítico en este país ha contribuido a que tomemos decisiones también desde las instituciones, a que nos llamen la atención y que nos digan están fallando en esto. Entonces, como el papel de las y los periodistas es fundamental, mis colegas y yo, en que resulta importante hablar de estas cuestiones que tienen que ver con la regulación electoral, con el calendario, con qué viene y por supuesto que se presenta la necesidad de información acerca de cuestiones muy específicas que tienen carácter coyuntural. Yo en ese sentido estoy a sus enteras órdenes. Agradecemos mucho, yo en lo particular agradezco que estén aquí, que se sumen para poder intercambiar algunas cuestiones que tienen que ver con eso que nos resulta útil para derribar y debilitar las prácticas excluyentes, la violencia, el sexismo, el clasismo, ¿no? Todo esto que las sociedades hemos ido construyendo a lo largo de la historia y que excluyen y discriminan. Yo debo decir, en mi carácter de feminista, que el papel de los medios de comunicación, del feminismo en los medios de comunicación, ha contribuido sustancialmente a transformar las narrativas. Y eso se lo debemos a las periodistas, a las feministas que están construyendo contenido desde un enfoque igualitario y crítico. Las feministas históricamente han cuestionado esa postura patriarcal de muchos medios de comunicación y gracias a las comunicadoras, activistas, críticas, yo advierto una transformación paulatina sobre el uso del lenguaje en los medios, sobre la construcción del ángulo de la nota. Ya vemos que hay más críticas y análisis que no tienen que ver precisamente con que si la consejera se viste de rojo o qué falda tan apretada traía, ¿no? Sino sobre su propuesta. Y ya vemos otras cuestiones, ¿no? Los deudores alimentarios, ¿no? Todo esto creo que tiene que ver con una fuerza transformadora que ha venido desde el movimiento de las periodistas feministas, desde el trabajo periodístico para señalar lo que debe cambiar. En ese sentido, queridos colegas, en un papel muy respetuoso y de intercambio. Puede ser que hablemos de lo mismo, estamos hablando de lo mismo y no precisamente porque tenemos una reforma reciente. Entonces, en realidad, recurrir a ustedes para intercambiar estas cuestiones de carácter técnico procedimental en procesal electoral, a ustedes les resulta de mucha utilidad porque contribuyen y nos ayudan muchísimo para colocar en la agenda pública y en la opinión pública, en la narrativa que está allá afuera, cuáles son los tiempos electorales, cómo se están presentando las coyunturas, qué dice la ley de esto que es tan técnico, ¿no? Las periodistas y los periodistas son los grandes traductores de estos contenidos para llevar a un lenguaje ciudadanizado. ¿Qué está diciendo la ley? Eso que nadie entiende. A ver, está diciendo esto y toca esto. Esto es una intercampaña, esto no, esto se acostumbra, esto no. No le toca al IEPCO, ¿no? Resulta que le toca a la Secretaría General de Gobierno y la ciudadanía piensa que el IEPCO tenía que hacer. Pero las periodistas y los periodistas nos ayudan a traducir y hacen un papel de contribución trascendental que yo reconozco, aprecio y aquilato profundamente. Desde luego coincido en que las instituciones de Estado tienen que preparar y normar y regular más para naciones.
claro, están los mecanismos estatales para el adelanto de las mujeres que tienen una agenda muy importante para transversalizar los programas, presupuestos, recursos y la cultura institucional del Estado mexicano. Y ahí, servidoras y servidores públicos tienen que tomar sus exclusión en materia de homofobia, en materia de todas estas prácticas excluyentes, para hacer efectivo lo que está establecido en la Constitución y también en la ley de no discriminación, en la ley de igualdad e igualmente en la ley de violencia contra las mujeres en su más amplia expresión. Entonces, toda esta información que hemos compartido hoy en torno a la ley, al calendario, a la materia de violencia política, pues es fundamental y es nuevo, porque hasta antes del 13 de abril de 2020, en este país no había regulación en materia de violencia política contra las mujeres. Una deuda histórica que tenía que saldar el Estado mexicano y que ha sido posible. Entonces ya hay regulación y nos alcanza a todas y a todos. Y los medios de comunicación son también un sujeto de responsabilidad en caso de incurrir en alguna. Yo podría cometer una práctica violenta o excluyente y soy sujeta de sanción también. En este sentido, pues, queridas colegas, compañeras periodistas, compañeros periodistas, agradecerles su tiempo y su energía para participar en esta dinámica, para retroalimentarnos, para decirnos, oigan, también hagan esto, oigan, no se les olvide esto, oigan, este me parece dialogar y compartir bien ustedes decir, estas herramientas que les compartimos aquí son muy técnicas, pero desde luego hay una perspectiva crítica para enriquecer aquello que muchas y muchos ya están haciendo, ¿no? Ya están incorporando lenguaje antisexista, ya están incorporando propuestas críticas cuando se advierte que hay una práctica discriminatoria por parte del servicio público de cualquier institución, y en esa dinámica cotidiana las y los periodistas pues son la gran esperanza de este país para poder dotar de información a la ciudadanía para que tome decisiones, para que construya criterio, para que contribuya y para que también exija, ¿no? Para garantizar el derecho a saber, el derecho a exigir y el derecho a hacer efectivos sus derechos, pues. En sentido muy amplio me estoy refiriendo al derecho de la ciudadanía, el ejercicio pleno de la ciudadanía que tiene que ver con el derecho a ejercer derechos. A nombre de mis colegas, a nombre de mis compañeras de soporte del área de comunicación que encabeza mi querida maestra Evelyn Aragón, gracias a todas y a todos por su ejercicio. Hemos concluido la primera parte de este taller. Yo tendré el privilegio de saludarles en la segunda etapa que está prevista para el mes de abril, y les dejamos un saludo atento a nombre de la presidenta del instituto, del Consejo General de este instituto y de todos los equipos de soporte y de comunicación que han hecho posible nuestro encuentro. Muchas gracias al maestro Alejandro Carrasco por convocarnos y llevar a cabo esta dinámica del día de hoy, y a las ponentes de esta mañana, las consejeras Zaira Hipólito y muchas gracias por sus contribuciones y por acompañarnos en esta primera entrega. Siendo las 13:06, concluimos la primera jornada del taller para medios en el marco del proceso electoral ordinario y extraordinario de 2022. Muchísimas gracias. Reciban un abrazo cálido y nuestro más amplio reconocimiento para su trabajo en la construcción de la democracia en nuestro Estado. Muy buenas tardes y muchas gracias. Hasta pronto.